Bienvenidos al Venezolano Hoy. Les saluda desde Bogotá José Ramón Villalobos, director del Venezolano Colombia. Mi invitado de hoy es Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos. Vamos a conversar sobre la consulta popular convocada por la sociedad civil y la Asamblea Nacional. Bienvenido al Venezolano Hoy, embajador Vecchio. ¿Cómo estamos? Un placer, José Ramón. Muchas gracias por la invitación. Sí, embajador, ¿por qué la consulta popular y cuál es el propósito? Mira, lo primero que tenemos que decir, José Ramón, antes de entrar allí es que está Sí. planteado un fraude de cara al 6 de diciembre Ujú. por parte de la dictadura, que va a profundizar la crisis y la tragedia en Venezuela. Y por eso hemos hecho el primer llamado a los venezolanos de no participar en ese fraude, Ujú. porque solo beneficia a la dictadura, solo beneficia a Maduro. Dejemos solo a la dictadura. Y a partir del 7 es el llamado que estamos haciendo para levantar nuestra voz, para no rendirnos. Para mí la consulta, José Ramón, es un mecanismo de protesta para levantar nuestra voz, para expresar la mayoría y para rechazar no solo el fraude, sino también para rechazar la dictadura de Nicolás Maduro y para pedir ese camino de transición hacia unas elecciones presidenciales libres y transparentes para el año 2021 y para que la comunidad internacional vea esa manifestación y nos acompañe en esa lucha. Así que yo veo esta protesta de la consulta así, como una protesta más de no quedarnos callados, de no rendirnos y de donde cualquier parte que esté un venezolano puede participar en esa consulta para manifestar nuestro descontento, tanto dentro del país como quienes hoy están pues, en cualquier parte del mundo. Embajador, el domingo efectivamente usted lo ha formulado, son las elecciones legislativas, como lo llama, es el fraude electoral concebido desde el corazón del régimen propiamente, pero el domingo a la noche, en la noche, ¿qué Venezuela tendremos cuando sale seguramente el señor Nicolás Maduro desde el balcón? La oposición venezolana va ese mismo domingo a pronunciarse, el lunes en la mañana cuando se formule y empieza la consulta popular. ¿Qué ánimo vamos a tener para eso? Mira, nosotros ya lo hemos venido haciendo internamente cuando fijamos posición hace muchos meses atrás de Ujú. rechazar el fraude electoral, de reagrupar las fuerzas políticas completas dentro de Venezuela diciendo desconocemos ese evento, es un fraude e hicimos el llamado a todas las fuerzas democráticas del país a no participar. De manera que hemos fijado posición y en el plano internacional lo hemos hecho también frente a la comunidad internacional. A mí, por supuesto, me ha tocado hacerlo acá con la administración de los Estados Unidos, Sí, también a nivel del Congreso, sí. y lo hemos hecho en todas partes del mundo. Y hemos visto el rechazo de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de los países latinoamericanos, de la OEA, donde rechazamos ese fraude del 6D. Lo que vas a ver posteriormente, Sí. a mi modo de ver, va a ser un Ujú, desconocimiento ujú. de lo que allí salga. Y eso es algo que le hemos pedido también, José Ramón, a la comunidad internacional, que desconozcan lo que está haciendo Nicolás Maduro, de manera que él no se le va a reconocer ese fraude que hizo y mucho menos esa supuesta Asamblea Nacional que no lleva a ningún lado. Ya Nicolás Maduro hizo un fraude el 18, Venezuela Sí. fue peor. Hizo un fraude con la constituyente en el año 2017 que trató de borrar nuestra Asamblea Nacional, pues tampoco logró ningún cambio sustancial en Venezuela, sino profundizar la crisis. Bueno, va a haber mayor crisis y por eso es que nosotros luego de ese fraude vamos a levantar nuestra voz para marcar el camino de seguir luchando hasta que tengamos elecciones presidenciales libres en el año 2021. Embajador, esta convocatoria de la consulta popular, ¿es correcto decir que es una convocatoria de Juan Guaidó? No, es una convocatoria que hemos hecho de manera unificada de todas las fuerzas políticas, indudablemente encabezadas por el presidente interino Juan Guaidó, que ha asumido Ujú. pues un liderazgo en esto, pero ha sido aprobado, recordemos, por la Asamblea Nacional, por todas las fuerzas políticas que hacen vida allí. El comité organizador y operativo está integrado por personas de la sociedad civil y hemos Ujú. visto llamados pues de distintos actores distintos al gobierno interino y a Juan Guaidó. Y es una consulta que hemos abierto a todos los venezolanos y a la participación
de todas las fuerzas políticas que quieren expresar, uno, su rechazo al fraude, su rechazo a la dictadura y la convocatoria de elecciones presidenciales, y tres, para que la comunidad internacional nos acompañe en nuestra lucha. Así que todo lo contrario, esto es una consulta de los venezolanos, de no quedarnos callados, de no rendirnos, de sentirlo como un símbolo de protesta. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y hasta cuándo? Si ya hemos hecho esto y aquello, bueno, lo tenemos que seguir haciendo hasta que logremos la libertad. Y yo voy a dar mi último aliento en vida, José Ramón, hasta que nosotros logremos la libertad de Venezuela. Y las veces que yo pueda expresar mi rechazo en cualquier mecanismo, llámese una marcha, llámese una firma, llámese una consulta, lo voy a hacer. Y por eso mi invitación a todos los venezolanos de no quedarnos callados, de no rendirnos, de levantar la voz, de luchar por nuestras convicciones. Esas sí son las luchas por la libertad. Y me van a preguntar, bueno, y Carlos, ¿y hasta cuándo es esta lucha? A mí me gustaría que se acabara lo antes posible, y he hecho todo cuanto he podido para que se acabe lo antes posible, pero la lucha es hasta que lo logremos. Y este es lo que nos tocó, y el llamado que yo hago es, sigamos demostrando que la gran mayoría está con nosotros, que rechaza lo que está ocurriendo en Venezuela, que rechaza el fraude, que no está de acuerdo con la tragedia que está ocurriendo en el país, y que hay una forma de cambiarlo si transitamos a un sistema democrático, y que le demos nuevamente la oportunidad a los venezolanos de elegir libremente su presidente, no a través de fraude, sino de unas verdaderas elecciones libres. Ese va a ser el inicio de la gran transformación de Venezuela, y para que podamos comenzar a aliviar tanto sufrimiento que hemos tenido en los últimos años. Embajador, esta transmisión del Venezolano Hoy es seguida por muchos venezolanos en varios países del mundo, y seguramente se preguntarán, tienen una frustración, hay un descontento profundo en los venezolanos, sufrimiento, y un descontento no solo con el régimen de Nicolás Maduro, sino con algunos líderes de la oposición. La expectativa para la participación de esta consulta frente a este escenario, este contexto, embajador. Mira, yo debo decir también, José Ramón, yo entiendo la frustración, yo la tengo. Es que, o sea, ¿qué más podemos seguir haciendo? Yo creo que se preguntarán muchos. Sí, Yo comparto esa frustración, y sí. comparto mucho el sufrimiento de los venezolanos que están allá adentro. Y también, sobre todo, aquellos que han tenido que salir caminando de Venezuela con sus hijos en sus brazos, sin saber a dónde van ni dónde van a dormir, muchos de ellos sin dinero, pasando hambre, llenos de frustraciones, con un futuro incierto. Todo eso lo llevamos nosotros adentro. Lo que te puedo decir es que las cosas que hemos hecho, las hemos hecho pensando en el país con la mayor honestidad posible. No hemos podido equivocar, hemos cometido errores, quizás no cometer errores, quedarnos en nuestras casas, pero lo que yo sí te puedo decir, José Ramón, es que lo hemos intentado. Nadie nos podrá decir que ustedes no han intentado sacar a Maduro. Lo hemos intentado, no lo hemos logrado por ahora. Y por eso yo digo, no es el momento de rendirnos, todo lo contrario, es el momento de llegar de más fuerza. Aquí hemos visto pues el sufrimiento este que hemos descrito, de quienes se han tenido que ir o quienes están en Venezuela sufriendo porque no pueden comer. También tenemos muchos amigos nuestros presos, o que han sido torturados, otros han sido asesinados. Es decir, todos hemos dejado algo en esta lucha. Y si bien nos hemos podido equivocar, te debo decir que lo hemos hecho pensando que lo que estamos haciendo es lo mejor para Venezuela. Y creo que nos toca revisar esos errores, corregir esos errores, construir sobre lo que hemos avanzado, y nunca rendirnos. Y nuevamente volver a intentarlo hasta que logremos el cambio. No hay otra alternativa. Si tú me dijeras que tenemos otra, yo la acepto, pero no la hay. Y quedarse callado no es una opción. Por eso es el llamado a que sigamos alzando la voz, y en este momento con este mecanismo de protesta, porque yo lo visualizo así, de una consulta masiva que levante la voz dentro y fuera de Venezuela, para seguir nosotros ese camino que nos lleve a la libertad. Aportemos datos concretos en relación con la consulta popular, embajador. ¿Cómo se están organizando en el exterior? Yo tengo reportes que en algunas ciudades de Estados Unidos incluso desconocen cómo va a operar esta consulta popular. ¿Cómo se están organizando y cuáles son los principales desafíos que se tiene para la consulta? Mira, yo te digo dos principales desafíos, José Ramón, que tenemos. Uno, tú lo has mencionado, es la censura que hay internamente para poder decir estas cosas de la consulta, y por supuesto hacerlo afuera es mucho más complejo cuando no tienes acceso a todos los medios de comunicación en cada uno de los países, porque cada uno tiene su atención en su respectivo país. Tú no tienes unos medios que se puedan dedicar solo a Venezuela en otros países. Así es. Entonces yo diría que el primer gran reto es de comunicación, es el esfuerzo titánico que Sí. estamos haciendo en este momento, y el segundo tiene que ver con la pandemia.
¿no? Por todas las medidas dentro de Venezuela, las dificultades además que hay por falta de combustible, gasolina, pero afuera por la pandemia. Cada país tiene su regulación, incluso aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, cada estado tiene su regulación y su limitación y es bien complicado. Esos serían los dos grandes retos y por eso hemos dispuesto primero del 7 al 11 de diciembre una consulta digital que Correcto. puedes hacerlo digitalmente con tu teléfono, si vas a la aplicación que se llama Sí. VOATZ, que es de Venezuela, OATZ, o Ujú. en la página web consultaporvenezuela.com, que serían las dos herramientas para hacerlo digitalmente. Esas herramientas van a estar disponibles a partir del 7 de diciembre. Si las buscas el día de hoy, no van a No aparecer, está. van a aparecer Ujú. a partir del día 7, del 7 al 11 de manera digital. Y el día 12 hemos hecho un llamado para Ujú. que sea presencial en esta información digital y nuestras páginas digitales de la Asamblea y del gobierno interino tendrán toda la información oficial de dónde ir, cuáles serían los centros, etcétera. Estamos disponiendo cerca de 3.000 centros dentro de Venezuela. Esto nos ha permitido también de seguir fortaleciendo nuestra organización Ujú. internamente para Sí. continuar la presión y afuera en todas partes del mundo. En los Estados Unidos estamos teniendo presencia en 17 estados de los Estados Unidos, cerca de 36 ciudades y más o menos 46 puntos que estamos estableciendo a lo largo de los Estados Unidos, principalmente, por supuesto, enfocado en la Florida, En Florida, en claro. Houston, Texas y en la ciudad de Nueva York, porque son los tres sitios donde más venezolanos. Pero aquí es un llamado porque donde tú estés, si tienes un espacio digital, lo puedes hacer. Ahí quedará registrado tu manifestación de Ujú. voluntad. Eso va a estar en una red privada, ya Ujú. por todos los requisitos tecnológicos solamente se podrás votar una vez, no hay forma porque ya quedas bloqueado en todo el sistema Ujú. y esa base de datos será protegida y luego desechada, de manera que no hay ningún riesgo de que esto caiga en manos del régimen. Recordemos que el 16 de julio hicimos una consulta, protegimos la base de datos, la eliminamos y no hubo ningún tipo de persecución y manipulación, así que mi llamado es que participe con toda la confianza porque no hay manera de que el régimen pueda tomar control de esa base de datos, pero expresemos nuestra voluntad. Es nuevamente una oportunidad para reafirmar esa mayoría y sobre todo expresar el deseo nuestro de querer vivir en libertad. Sí, porque justamente, embajador, el secreto del voto en esta consulta popular, considerando también que sabemos que la vigilancia de las comunicaciones por parte del régimen con la asesoría de los cubanos y de otros países ha sido muy efectiva, entonces hay cierta resistencia, incluso nace la lista hasta con, pero ya usted nos ha respondido que efectivamente está garantizado el secreto y el respaldo Sí. tecnológico de esto. Embajador, una precisión. Y fíjate tú, y te lo puse, José Ramón, con un caso concreto, ¿no? El Sí, 16 de julio, porque se decía lo mismo. Bueno, y sí, logramos proteger a los venezolanos, no hubo ningún sí, tipo de persecución. Entonces ya estamos mucho mejor preparados y sí, por eso lo digo con toda convicción, que lo hagamos con esa confianza de estar protegido la identidad la de quienes identidad. participen en la consulta. Correcto. Embajador, una precisión. Entonces, del 7 al 11 es el voto digital. Todos los Sí, venezolanos en el mundo con su cédula pueden votar indistintamente en su condición regular, perdón, en su condición, exacto, irregular, regular, migratoria, migratoria, como sea. nada, eso, nada. Somos venezolanos, todos vamos a tener acceso para poder votar y la posibilidad. Ahora, el 12, que justamente es la presencia física, van en el exterior, en Estados Unidos, ¿van a haber centros Sí, habilitados donde se van a poder reunir los venezolanos? sí, fíjate que como te dije, eso va a ser en todas partes del mundo, incluyendo en Venezuela. En Van a Venezuela, sí, haber sitios claro. físicos. Si lo Sí. buscamos en estas herramientas que te mencioné, Ujú. consultaporvenezuela.com y en la aplicación que hay que bajar en el teléfono, que es Bots, ahí van a estar los datos de dónde puedes dirigirte para expresar esa manifestación de voluntad. En los Estados Unidos, como te dije, vamos a tener cerca de 46 puntos a lo largo de 46. los 46 Ujú, puntos, que ujú. implicaría cerca de 17 estados, etcétera. Cada estado va a depender de las restricciones que tenemos, ¿no? Entonces, Sí, claro. por ejemplo, por las restricciones que tenemos en Washington, vamos a hacerlo como algo que donde puedas ir directamente desde el carro y sin bajarte puedes hacerlo. Y entonces, dependiendo de las modalidades, muchos venezolanos nos han prestado los sitios físicos para hacerlo. Otros estados aquí, como tú sabes, tienen
por el invierno unas condiciones climáticas mucho más complejas y hay otro mecanismo. Entonces, todo varía cada estado, pero va a haber espacios presenciales el día 12 de El diciembre día y 12. van a estar informados en detalles en las páginas y herramientas digitales que mencionamos. Embajador, ayúdeme a dibujar qué ocurrirá el escenario del 12 de diciembre. ¿Quién va a formular los resultados? ¿Quién va a expresar, a comunicar los resultados? ¿Cómo va a ser ese escenario de... ¿Y quién va a ganar el 12? ¿Qué se va a decir y quién lo va a decir? Mira, ahí básicamente la consulta tiene tres preguntas. Una tiene Sí. que ver del rechazo al fraude, la otra tiene que ver con el rechazo a la dictadura Uh -huh. y el deseo de los venezolanos de tener elecciones presidenciales libres y transparentes en el año Sí. 2021. Y el otro es de solicitar todos los mecanismos necesarios a la comunidad internacional para que nos acompañe en la consecución de los objetivos. Esa va a ser la manifestación de voluntad, insisto. Veamos esto, José Ramón, como un mecanismo Uh de -huh. protesta más, de alzar nuestra voz, de no rendirnos, de expresar nuestra mayoría, de sacudir a nuestros venezolanos, de organizar a nuestra gente dentro y fuera y de llamar la atención a nivel internacional de que nos acompañen, ¿no? O sea, pues te pongo el ejemplo, aquí en el sur Sí. de la Florida, las manifestaciones de voluntad aquí tienen un efecto en los congresistas Uh -huh. de Uh los -huh. distintos partidos que hacen vida aquí. Ellos viven o están en Washington, ellos deciden las políticas hacia Venezuela. Entonces, tanto el Congreso y las administraciones, cuando vean esas manifestaciones de voluntad, eso tiene incidencia en la vida política acá y nos ayuda. Por ejemplo, igual en Colombia, por la cantidad de venezolanos que están allá. Entonces, veamos eso como una gran oportunidad y esos resultados van a ser anunciados por el comité organizador designado por parte de la Asamblea Nacional. Ahí está un comité organizador que forman parte de personas de la sociedad civil, Uh todos -huh. ellos, y por supuesto serán ellos son ellos quienes tienen pues la conducción del proceso a nivel organizativo, decisivo, etcétera, y por supuesto de lo que será el proceso de ejecución de la consulta y de anunciar pues los resultados definitivos que se emitan. Embajador, muy precisas sus informaciones. Lo siguiente, hay venezolanos que dicen, pero bueno, me van a preguntar si yo quiero que se vaya Maduro, si el rechazo es unánime, categórico, contundente, no solo dentro y fuera de Venezuela. ¿Cómo me van a preguntar a mí que quiero que se vaya Maduro? No, yo no voy a participar, porque es que está claro que no queremos a Maduro en el poder. Eso dicen los venezolanos. Mira, hay que decirlo las veces que sea necesario hasta que se vaya, y hasta que lo logremos. Uh Así -huh. que mi mensaje es ese. El hecho que yo haya marchado anteriormente, bueno, ¿y para qué voy a marchar otra vez? Bueno, hay que seguir haciéndolo, insisto, si lo visualizamos como un mecanismo de protesta Uh que -huh. nos fortalezca internamente, que nos fortalezca a nivel internacional y que haga nuevamente levantar la voz en rechazo a lo que está sucediendo. Entonces, cuando estamos enfrentando dictaduras como las que tenemos, nosotros tenemos que hacer todo cuanto esté en nuestro alcance para expresar ese rechazo, las veces que sea necesario. A mí me hubiese gustado que esto se hubiese acabado antes, Uh pero -huh. nos tocó esta lucha que es permanente y las luchas por la libertad son así. No tienen como uno, dos, tres. Entonces, nosotros tenemos que levantar la voz las veces que sea necesario. Tú te imaginas cuando a Bolívar y se le cae la primera república que hubiese dicho, bueno, ya imagínate, ya la creamos y se cayó, ¿para qué la vamos a montar otra vez? Uh Bueno, no -huh. tuviésemos hoy la independencia de Venezuela y no viviéramos como república. Igual aquí en los Estados Unidos. Entonces mi mensaje es muy claro. Nosotros tenemos que seguir levantando la voz hasta que lo logremos, hasta que lo logremos. Uh -huh. Lo que te puedo decir es que nosotros hacemos nuestro granito de arena, hacemos todo lo que podamos para que eso ocurra lo antes posible, porque mientras más rápido ocurre, pues podremos ir aliviando el dolor de los venezolanos de manera mucho más rápida. Así que esta lucha es hasta que lo logremos. Hasta que lo logremos. Embajador, ya para terminar este contacto Bogotá-Washington. ¿Usted está en Washington, embajador, en este momento? Sí, Está en Washington, sí. sí. Bogotá, Washington y Venezuela acompañándonos en esta conversación con Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos. Ya para terminar, embajador, dos preguntas puntuales. Una, es noticia la renuncia de Vanessa Newman, la embajadora del presidente, del interinato en el Reino Unido. Algunos periodistas han trascendido, dice que porque renunció porque hay dudas dentro de la oposición sobre el futuro del presidente encargado Juan Guaidó. ¿Sus opiniones, embajador? No, mira, yo he conversado con Vanessa, lamentablemente que
que se haya ido, una persona quien apreciamos, pues, y le agradecemos todo el esfuerzo. Lo que ella ha manifestado, pues, que necesita dedicarse a su parte privada, económica, y eso lo acepto. No ha sido fácil para ninguno de nosotros. Sí. Lo comprendo. Más bien ella ha manifestado, pues, su respaldo al presidente Guaidó, le ha agradecido al presidente Guaidó, y yo sé que desde el espacio que ella tenga va a seguir ayudando, ¿no? Entonces, como lo he manifestado, para mí hoy, el presidente Guaidó es un símbolo de libertad. El presidente Guaidó, si algo no le podemos criticar, es que es su coraje, y que ha hecho todo cuanto ha podido para lograr el cambio, no se ha rendido, y lo ha intentado una y otra vez, y ha mantenido su coraje, y ha asumido todos los riesgos para que nosotros podamos tener libertad. Y yo creo que esto no hay que verlo solo del lado del presidente Guaidó. Esto es una lucha de la sociedad democrática, porque si falla Guaidó, no es que falló Guaidó solo, o el presidente Guaidó, no, que falló las universidades, que fallaron los gremios, que fallaron los periodistas, que fallaron los universitarios. Veamos esto, que es una lucha de todos para derrotar una dictadura de ese calibre, y Guaidó simplemente hoy es un símbolo que está a la cabeza de esto, pero que requiere del acompañamiento de cada uno de nosotros. En la medida que nosotros entendamos eso, y que entendamos que nosotros somos parte de esa solución, en la misma medida vamos a tener mayor éxito y resultado. Sí, embajador, ya para terminar, ¿ha hecho contacto con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Y qué podemos esperar, según su opinión, qué podemos esperar los venezolanos de un gobierno demócrata, Joe Biden, frente a la crisis venezolana? Mira, a ver, José Ramón, lo que te puedo decir es lo siguiente: ha sido parte de la estrategia que nosotros asumimos desde que llegamos a esta posición. Y yo te diría desde que llegué yo a mi exilio, desde el año Sí. 2014, porque parte de lo que hago hoy lo venía haciendo desde el año 2014, y me tocó pues la transición de la administración Obama a la administración Trump, y por supuesto trabajar constantemente con el Congreso, donde están las dos fuerzas. Y Sí. nosotros hemos asumido la causa Venezuela como una lucha bipartidista que necesita del apoyo de ambos partidos para que tenga el resultado que nosotros deseamos. Y hemos recibido el apoyo de las instituciones, tanto de la administración, del Poder Ejecutivo, y del Congreso, de ambas fuerzas políticas. Recuerda que cuando el presidente Guaidó estuvo aquí en el discurso de la Unión el 4 de Sí, febrero de este año, bueno, el discurso, la parte más ovacionada del presidente Trump fue precisamente cuando nombró al presidente Guaidó, y ahí estaban todas las fuerzas políticas, de manera que la causa venezolana es una causa que unifica, que hay que mantenerla así, y que estoy convencido que los puntos de unificación, como es el rechazo, la necesidad de un cambio hacia la democracia y elecciones presidenciales, y el apoyo para aliviar el dolor a través de ayuda humanitaria, son puntos de encuentro y se van a mantener hasta que Venezuela conquiste su libertad. Así que yo creo que esa política bipartidista hay que mantenerla, y se va a mantener en todo el año, a partir del año que viene también. embajador, ¿qué Venezuela vamos a tener en enero de 2021? Hay medios y analistas que ya están diciendo que el presidente Juan Guaidó va a ser un presidente en el exilio. Su opinión, ¿qué Venezuela tenemos en enero? No, el presidente Guaidó lo ha dicho claramente, él está y va a seguir en Venezuela. Y el presidente Guaidó es un presidente interino conforme a la Constitución de Venezuela. La Constitución, en su artículo 233, dice que asume la presidencia interina el presidente de la Asamblea en ese momento. Él la asumió, y tiene un solo objetivo, que es presionar para que existan elecciones presidenciales libres. Y vamos a tener a un presidente luchando para que tengamos elecciones presidenciales en el año 2021, y ese es, digamos, el esfuerzo que vamos a encontrar de una persona acompañado por una sociedad que va a querer buscar un cambio. Corregir donde tengamos que corregir, pero construir sobre lo que tenemos y no destruir lo que tenemos. Es como seguir escalando una montaña. Llegamos allí, el error sería retroceder, sino desde allí corregir los errores y construir sobre eso para conquistar la cima el año 2021. De acuerdo. En nombre de todo el grupo editorial El Venezolano, de toda nuestra audiencia de Venezolano Hoy, embajador, le agradecemos muy sinceramente su participación en nuestro programa. El mayor de los éxitos para todos con esta convocatoria y la consulta popular, embajador. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Ramón, y un fuerte abrazo. A ustedes, gracias nuevamente por acompañarnos, y los dejo con esta imagen, nuestra bandera de Venezuela y el Salto Ángel. Que Dios nos acompañe. Hasta luego.